Bueno, espero que hayan tenido una semana increíble, que todo lo que se haya aprendido en la semana anterior haya servido siempre de tema de como de reflexión y que de alguna manera nos enseñe y vayamos aprendiendo a manejar lo que son las etapas de la vida, porque esas etapas de la vida nos enseñan a ser las personas que somos ahora. Es muy importante siempre tener como reflexión de que todos los días estamos en una evolución, estamos aprendiendo, estamos siempre dando lo mejor de nosotros, pero también tenemos que tener en cuenta de que de la manera que hemos crecido, nos han hecho las personas que somos ahora. De la manera que hemos aprendido a vivir, nos van marcando para las situaciones y las cosas que vamos a ir formándonos nosotros como personas. Entonces, esto es muy bueno aprenderlo porque tanto lo aprendemos para nosotros como lo aprendemos para nuestros hijos, porque es muy importante saber de que todo lo que podamos aprender nosotros, se lo vamos a ir dando a nuestros hijos que están en crecimiento, que todos los días están como esponjitas recibiendo de nosotros tanto lo bueno como lo malo. Entonces es muy importante poder decir, yo cometí estas situaciones, pero mi hijo no tiene por qué vivirlas, porque yo aprendí a que eso no le va a dar una enseñanza o no le va a dar un aprendizaje. Por eso es tan importante este tema, porque a la medida que vamos dando pasos en la vida, nos van marcando como seres humanos. Entonces, por eso este tema ha sido escogido para poder irnos alimentando, y estar en un crecimiento como lo hacemos en cada semana, para poder siempre ir educando el día a día, lo que nosotros vamos haciendo día a día. Entonces es muy importante que siempre tengamos en cuenta de que no solamente es conectarnos a una horita, recibir la información, sino que adicional a eso es aplicar el conocimiento y la información que vamos adquiriendo para que así seamos mucho digamos, podamos continuar con mucho más crecimiento y podamos siempre sacar la mejor versión de nosotros. ¿Listo? Entonces ahí se nos van conectando más personas para las personas nuevas o las personas que no me conocen. Yo soy Yasmin Jaramillo, soy psicóloga, soy coach, soy mentora de transformación y este encuentro semanal es de alimento porque todos los días nos tenemos que alimentar, todos los días tenemos que sacar de un poco de nuestro tiempo para poder irle inyectando a nuestra vida un poco de conocimiento. Como les dije al principio, todo el tiempo estamos en un constante aprendizaje, pero solamente nosotros elegimos cómo vivimos ese aprendizaje. Si seguimos aprendiendo de lo que vemos en el día a día con los amigos, con las personas, o simplemente hacemos un alto y vamos examinando qué podemos eliminar y qué podemos dejar. Recuerden que nadie es perfecto. Todos los seres humanos tenemos algún tipo de imperfección y todo el tiempo nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mente está en evolución. Entonces es muy importante tener en cuenta esta información porque nadie nació aprendido, pero sí la ciencia, la psicología, los estudios, los libros, personas que han estudiado nos van ayudando. Y es muy importante, la verdad que la infancia para nosotros creo que es una etapa de las más bonitas, pero que no cuidamos. Los adultos no cuidamos esa infancia de los niños y los niños no saben realmente qué es lo que está pasando porque ellos están en un aprendizaje. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando y las personas nuevas. Todos los jueves a las 8 de la noche, hora Miami, nos estamos conectando con temas de mucho valor que nos ayudan siempre a crecer como personas. Bueno. La semana pasada tuvimos un tema que fueron las etapas de la vida y hablamos de todas las etapas de la vida. Fue un tema muy importante, muy interesante. Ya recuperé la grabación y yo la voy a estar colocando para que las personas lo puedan escuchar y pues podamos seguirnos alimentando con lo que hablamos la semana anterior. También quedamos de que íbamos a dividir las etapas y que íbamos a hablar a profundidad o un poco más a profundidad sobre cada etapa. Entonces, estas etapas nos van ayudando a saber cuál, cómo es la evolución, digámoslo así, de la etapa y qué nos puede estar marcando esa etapa para nosotros. Entonces, esta etapa que es tan importante y empieza desde nuestra niñez, es la primera etapa que los seres humanos tenemos que hacer conciencia y es como cuando tú siembras
una semilla y tú la siembras y realmente esperas que esa semilla dé un fruto o crezca como una plantica. Es lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Solamente que el ser humano, como está en evolución constante, nos va dejando muchísimas enseñanzas y nosotros también vamos aprendiendo de todo lo que vemos en el entorno, de todo lo que vamos viendo con la mamá, vamos viendo con los abuelitos, con las tías, los tíos, las amistades de nuestra familia, porque de alguna manera siempre hay un entorno que está dejando una enseñanza, pero realmente la primera enseñanza es de papá y mamá, ¿ya? Esa enseñanza donde empiezas tú como bebé, porque vamos a hablar desde que nace la persona, de cómo bebé, cómo se le brinda ese amor, cómo se le brinda ese cariño, cómo se le brinda esa ternura. Y ahí es donde siempre estamos como en que el bebé es la inocencia, la felicidad de cada familia, de que llega una nueva vida, de que la expectativa de cómo va a ser. Todos los embarazos son diferentes, entonces todos los hijos son diferentes y así se va adquiriendo una emoción y una tranquilidad para poder darle como al papá y a la mamá que están viviendo la experiencia y así sucesivamente vamos a tener pues, muchos temas de conversación porque es un tema muy bonito, es un tema que se habla desde lo bonito. Pero, ¿qué pasa cuando esa mamá en su embarazo tiene digamos, una etapa de soledad, una etapa de estrés, una etapa donde tiene miedos, donde simplemente se está adquiriendo como responsabilidades, porque recuerden que es un bebé que está creciendo dentro de la mamá y que el papá, aunque no lo sepa, también está recibiendo esa información, porque está creciendo dentro de la mamá pero el papá está viviendo esa información. Entonces está viviendo los antojos, está viviendo si la mamá llora, si la mamá se estresa, si la mamá se enferma, y todo ese conocimiento lo va recibiendo lo que es el bebé por dentro. Y ese bebé por dentro no sabe qué es lo que está pasando acá afuera, pero sí sabe que hay personas que lo están cuidando, que lo están protegiendo. Entonces empieza a haber una evolución desde el vientre de nuestra madre, donde la información que nosotros le demos a ese vientre va adquiriendo esa protección, ese amor, esa ternura que ese bebé no sabe, pero que para él es lo mejor que le está pasando. La voz es muy importante cuando se le habla el vientre y empieza de pronto de alguna manera a tener ese aprendizaje de que hay una voz que me cuida, que me ama, que me protege, y hay embarazos que a veces ni se les habla, pero ellos sienten el amor y la protección. Entonces es muy importante y lo hablo así muy rápido porque no viene dentro del tema, pero que es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se inicia lo que es la infancia. Ahí se inicia cuando tú naces, empiezas a adquirir ese aprendizaje que no sé si les ha pasado, pero empiezan a ver que los niños de ahora no son los mismos niños de antes. Ahora el niño nace como con un chip diferente y ese chip diferente te obliga a ti como adulto a evolucionar también a la medida que ellos están evolucionando. Pero, y es como una raíz, obviamente, es una raíz, pero ¿qué pasa? Que lo que tú le enseñas a ese niño o ese bebé que está creciendo debe de ser lo que tú quieres que ese bebé sepa, porque siempre vamos a estar de alguna manera enseñándole cosas que ay, no lo ve tan tierno, tan lindo, pero si uno supiera la importancia de cómo se le explica a un niño y el niño así no hable, así no camine, así el niño no te preste atención, eso el cerebro lo va recibiendo y empieza a tener como esas cajas fuertes donde empieza a meter información y meter información. Y el niño va creciendo, pero la información va para adentro y se va llenando y se va llenando y se va llenando. Recuerden que su cerebro está en ceros completamente y empieza a adquirir lo que son los colores, lo que es la voz, lo que es el habla, todo le parece curioso. Desde que nacen están mirando para toda parte porque es un mundo totalmente desconocido para ellos y cómo se va iniciando esa infancia, cómo se va iniciando esa curiosidad que va adquiriendo esa personita desde su infancia. Entonces es muy importante saber que de alguna manera lo que tú le inculques desde bebé a esa persona se forman heridas y son cicatrices que van marcando de por vida. Son cicatrices que no lo sabemos, pero que en su adultez siempre van a quedar marcadas.
Y eso es algo que es muy bueno escucharlo. Y yo lo escuchaba en varios profesionales y yo decía, wow, o sea, yo lo sé porque soy profesional, pero cuando tú le metes la ciencia dentro de la psicología, tú te vas dando cuenta de que el cerebro es como una máquina. El cerebro es la máquina, creo yo, que de las más importantes que recibe todo lo que es la información. Todo nuestro cuerpo, obviamente, es demasiado importante para vivir y sobrevivir y tener función. Pero aquí es donde empieza a darse todo lo que son las historias, todo lo que es el sentir, el ser. Y ahí es algo muy importante, porque nosotros escuchamos o vemos mamás, papás, que simplemente dejan que los niños vayan creciendo, no sé, con la vida, que no les enseñan, no los corrigen, no los educan. Y ahí es donde empiezan las heridas, porque ese niño va creciendo con esa herida y cuando crece o cuando ya empieza a ser, digamos, inicia otra etapa, ahí empieza a verse el reflejo de lo que vivió ese niño desde su infancia. Entonces es muy importante hablar sobre las heridas y hablar sobre el origen de quiénes somos, de cómo nos vamos convirtiendo nosotros y cómo esas experiencias tan tempranas van moldeando nuestras creencias. Y ahí es donde empieza tú como con una plastilina a hacer la figura que tú quieres que se vaya formando en la vida de ese niño, donde son las emociones, donde es la ternura y el amor que tú le vas formando a ese niño. Y la verdad que empiezas tú a vivir y a moldear esa historia y esa creencia de ese ser humano que simplemente está ahí, porque él no sabe qué es lo bueno, él no sabe qué es lo malo, él no sabe qué es lo que a nosotros nos va pasando como seres humanos en el trayecto de la vida. Ellos no van entendiendo todavía lo que va pasando en el mundo y todo eso se va formando esa persona, ese ser humano que realmente se forma desde antes de nacer en el vientre de su madre. Y es muy importante hablar sobre estas emociones y sobre este amor porque hasta ahí, hasta ese momento, nosotros no hacemos la conciencia de que todo lo que haya en esa infancia va mucho más detrás de cada adulto y se va formando lo que es ese adulto con todas esas enseñanzas y todo ese aprendizaje. Y ahí es donde empieza el ser humano a aprender a sobrevivir, ahí es donde empieza tal vez a aprender a callar, tal vez aprender a complacer al amiguito, a la amiga, al niño, a la niña, lo que vaya haciendo, pero mira, todo lo que se va haciendo y se va formando en un juego, en el colegio, en la casa con los hermanos, ahí es donde se va formando ese adulto. Y ese adulto que para nosotros en el momento es un niño, sigue llenando la cajita con toda la información que se le va dando. Y se le va dando la información. Recuerden que mucha de la información no es que nosotros le estemos enseñando como, mira, esto es lo que se hace. No, o sea, él está observando, va mirando y mira todo lo que ve en su alrededor, todo el trato que se ve con los papás, todo el trato que se ve con las mamás, todo su entorno en su totalidad. Y ahí es donde empiezan a tenerse lo que son las creencias, todo lo que es el amor, cómo me cuidan, ¿no? Cómo me cuidan y cómo me cuido. Porque tú le vas enseñando como que siéntate bien, come esto, le pasan como la comidita y todo eso, tú lo ves como un niño, tú lo ves porque lo estás protegiendo, pero él, dentro de él, está recibiendo una información y está recibiendo esa información y va dando, de verdad que en pocas personas yo de pronto puedo decir que es consciente el día de hoy de lo que vivió cuando era niño, porque nosotros no, en una etapa de nuestra vida no la vamos a recordar. Y cuando lo recordamos ya un poco más avanzados en edad, podemos observar y podemos, digamos, cristalizar nuestra infancia. Y podemos recordar de pronto lo que son las travesuras, lo que es las locuras que se hacen con los hermanos, que se hacen con los amigos en el colegio, pero ya esas cosas se van adquiriendo eh, como con una edad donde ya tú más o menos vas sabiendo qué es lo que fue ser niño. Pero resulta de que estas creencias que les estoy hablando y que tú vas mirando con amor lo que se va viviendo en el entorno, se hace desde antes del nacimiento, desde el antes del nacimiento. Y yo quiero que hagamos un ejercicio y en este ejercicio
vamos a hacerlo a conciencia. Yo sé que es un poco difícil, yo sé que de pronto hay personas que van manejando, pero háganlo a conciencia. Si pueden cerrar los ojitos, los cierran, si no lo hacen con respiración profunda, pero yo quiero que se visualicen ustedes en este momento como si tuvieran 6 años y visualicen ese yo eh, interno de 6 años. ¿Cómo se lo visualizan? ¿Cómo pueden ustedes en ese momento ver el entorno que ustedes tenían a los 6 años? Porque a los 6 años ya recordamos y ya tenemos una conciencia. Y yo quiero que ustedes visualicen a ese niño de 6 años. ¿Qué estaba haciendo ese niño de 6 años? ¿Cómo era su entorno? Estábamos en una finca, estábamos en el colegio, en el jardín, estábamos con los hermanitos. ¿Cómo se lo visualizan? Visualicen el entorno. Y cuando visualicen el entorno, yo quiero que visualicen tus emociones. Visualiza las emociones y lo que estabas sintiendo en ese momento. ¿Qué estabas sintiendo tú en ese momento? ¿Cómo estabas en ese momento? Y yo creo que en el cuaderno que tienen todos ahí, pueden escribirlo. Y en el momento que te sientas preparado, puedes escribir tu historia y escribir ese momento, ese que se te vino en ese instante. Y puedes escribirlo, puedes colocarlo en ese cuaderno y con lo que vas a escribir, te vas a describir con 3 palabras. Son 3 palabras que te puedan definir en tu infancia. Recuerden que la memoria siempre tiene emociones y la memoria de verdad que es tan emocional que no se borra. Esa memoria siempre queda ahí. Y yo la semana pasada les contaba que yo recuerdo muchas cosas de mi infancia, recuerdo cosas que me hacen pues reír en este momento y también me han enseñado para mi yo de ahora. Y yo diría que siempre es más lo que uno tiene que recordar para reír que tal vez para llorar. Pero también conozco personas que recordar su infancia les da dolor. Pero recuerden que detrás del dolor siempre hay una transformación y siempre debe de haber una transformación. Entonces es muy importante que lo escriban, que en su cuaderno interno es una tarea de ustedes que tienen que hacer ahora, porque se tienen que describir con 3 palabras. Y yo quiero que se queden con esas 3 palabras, porque así se definen ustedes, así se define su infancia. Y les va a servir para muchas cosas más que vamos a ir aprendiendo en el camino, pero quiero que las hagan conscientes, quiero que ustedes evalúen lo que es la transformación de esos recuerdos. Y yo quiero que también en este momento aprendamos de que hasta los 7 años, porque son los primeros 7 años, son los que nos marcan definitivamente. Yo sé que después de 7 años también aprendemos muchas cosas y cosas que el entorno, el colegio, los amigos, las otras familias de los amigos, porque recuerden que cuando yo hablo de entorno, yo hablo es de papá, mamá, de hermanos, de tíos, de abuelos, pero cuando tú empiezas a tener amistades de niños, que el amiguito del colegio, que el amiguito de la cuadra, que el amiguito del amiguito, y así empieza a formarse una amistad, cada niño tiene una enseñanza diferente porque cada niño viene de una familia diferente. Entonces, eso marca. Y marca porque llegamos con la información a nuestra casa y a preguntar a mamá y a preguntar a papá. Entonces, es muy importante que ustedes sepan de que siempre hay un aprendizaje, pero hasta los 7 años que realmente lo que aprendemos en casa es lo que nos marca. El cerebro está siempre, el cerebro infantil, hasta los 7 años, pasa siempre en ondas. Y las ondas lo único que van a hacer es absorber todo lo que para el niño infante va a ser verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le hago algo con el teléfono, el niño va a saber de que esto es lo que se hace, porque es un teléfono y si mi mamá lo tiene, pues yo lo puedo tener. O sea, esa es la verdad y eso es lo bueno. Si yo cojo un bolígrafo para el niño y yo me va a ver escribiendo, para el niño esto es positivo, esto es bueno y esto es verdad. Todo lo que tú le enseñes al niño va a ser verdad para él. Y lo que pasa cuando se habla de ondas es que el cerebro es mucho más lento en procesar, pero más rápido en aprender. Entonces, todo lo que tú le vas metiendo en la cajita al niño de aprendizaje, el niño se queda con toda esa información, pero él procesa mucho más lento porque él está en constante aprendizaje y para él todo eso es nuevo, pero aprende mucho más rápido porque todo lo absorbe, todo lo quiere saber. Y entonces ahí es donde tenemos que tener y preocuparnos qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Porque recuerden de que en este momento yo tengo que observar mi yo de niña, pero yo también tengo
niños a mi lado donde tengo que aprender a que lo que yo soy ahora no define lo que mi niño va a ser. Entonces hay que aprender a corregir para poder enseñarle a nuestros niños. Y aprendemos de pronto con emociones, aprendemos con imitación, aprendemos con muchas cosas, obviamente, pero el niño es más de juego, es más de actividad, es más de pintar, es más, o sea, el niño va a querer aprender de esa manera que tal vez tú no le sacas el tiempo, tú no lo haces. Y así es donde como el niño va aprendiendo y se va formando y las creencias van siendo una base para esos niños. Recuerden que la base para el niño hasta los 7 años es basado todo en amor, en los valores, el valor, la seguridad, el merecimiento. Y ahí es donde empieza ese niño a volverse un ser humano con muchísimas capacidades que tal vez nosotros no tuvimos en esa edad. Y ahora hay muchas cosas que les pueden ayudar a los niños para poder tener, obviamente, tener la capacidad, obviamente, de adquirir muchísimos conocimientos, el deporte, leerse un libro, poder aprender tantas cosas que se pueden aprender con el Internet, pero recuerden que son creencias. Eso es lo que tú le enseñas al niño y es lo que tú debes de aprender. Porque si tú le vas a decir al niño que lea un libro, pero tú no lo lees, para el niño eso no es verdad. Lo que tú le estás mandando a hacer, si tú no lo haces, eso no es verdad. Entonces, recuerden que lo que tú creíste en tu infancia sigue actuando en tu presente. Y ahí es donde tú empiezas a saber qué puede ser lo bueno y qué puede ser lo malo, pero lo creíste en tu infancia. Entonces, hay niños que crecen sin papá o hay niños que crecen sin mamá, o hay niños que crecen con papá y mamá que están peleando todo el tiempo. Hay niños que crecen solos y en este país se ve mucho de que crezcan solos porque están con personas ajenas, ni siquiera es la abuela la que los cuida o un pariente el que los cuida, sino que tienen que pagar para que los cuiden y es normal. Pero recuerden que esa persona que se queda con tu hijo le empieza a adquirir, empieza a enseñarle creencias de ella, no de tu hogar. Y entonces ahí es donde empezamos a actuar y empezamos a definir quiénes son nuestros hijos. Pero recuerden que aquí estamos es aprendiendo nosotros a quiénes somos nosotros, qué creencias tuve yo en mi infancia que me hacen actuar ahora en mi presente como lo estoy haciendo. Y eso de alguna manera nos va dando la oportunidad de tener heridas y que esas heridas se van transformando y se van volviendo, se van convirtiendo en patrones. Y aquí es donde empezamos a definir lo que es el rechazo, lo que es el abandono, lo que es de pronto la traición o lo que puede ser la injusticia, lo que es la humillación. Y todo eso lo vamos a ir aprendiendo en esta primera etapa hasta los 7 años. Entonces ahí empieza que el rechazo no soy suficiente o que no me lo merezco porque hay un abandono de papá o de mamá o que de pronto debo esconderme porque hay una humillación, ¿sí? De pronto el no confiar en algo, en alguien o en nadie, eso es parte de la traición o debo controlar. ¿Por qué? Porque hay una injusticia, porque veo que algo está pasando en mi entorno, entonces voy aprendiendo a ser controlador, a controlar todo lo que pasa a mi alrededor. Y las heridas aquí no se superan negándolas. Aquí toda herida se va sanando y se va superando es cuando la hacemos consciente y cuando hacemos que esa conciencia pueda decir, ok, existe mi herida, existe en este momento algo que me está pasando como adulto y que me haya pasado en mi infancia o en el trayecto de mi vida, hace parte de de mi reconocimiento y creer que sí existe, porque es la única manera de trabajarla. El no soy suficiente es una limitación, pero es parte del rechazo. El no merezco ser amado, no merezco amar, es parte de tu abandono. Y así sucesivamente nuestra vida se va formando en heridas y es una herida tras otra, una tras otra. Y si no la hacemos consciente, no la hablamos, no la abrazamos, no la amamos, nunca vamos a poder superarla. Siempre hay que hablar con la herida, reconocer la herida, ponerle nombre a esa herida, para poder asimilar lo que realmente nos está ocurriendo, lo que realmente nos está pasando y poderla superar. Con amor hay que superarla. Y yo sé que van a venir más y más y más y más porque siempre vamos a nosotros querer ser mejores, pero no importa, todos los días podemos ir superando una herida diferente.
y así vamos a poder darle con mucho amor a nuestros hijos una forma de criarse totalmente diferente a la de nosotros y ser conscientes también de que esas heridas no tienen por qué definir lo que es mi hijo o es mi hija, o lo que yo estoy viviendo con mi relación, o lo que yo estoy viviendo con mi familia, con mis papás, con mis hermanos, con mis amistades. Y así podemos seguir hablando porque realmente es mucho lo que se habla de una herida y es muy importante hablar sobre la herida. Entonces, tengan en cuenta esto porque em, yo quiero que ustedes en este momento puedan hacer una carta y hacer una carta para ese niño, el niño interior. Y yo quiero que ustedes recuerden lo que les dije ahorita. Tienen que visualizarse de cómo eras tú a los 6 años. Pero aquí no le coloques edad. Aquí yo quiero que tú le dibujes a tu niño interior, que tú le hagas una carta a tu niño interior, que tú aquí lo trates con amor y que le escribas a ese niño interior cómo te estás sintiendo, cómo quieres que ese niño te sienta. Y realmente yo creo que nosotros cuando hacemos una carta no queremos demostrar, en muchas ocasiones no queremos demostrar nuestra debilidad, pero aquí yo quiero que cuando tú le escribas esta carta a tu niño interior, la hagas con mucho amor, con mucha comprensión, porque cuando nosotros comprendemos nuestra infancia y la perdonamos, lo que les decía ahora, hay que amar ese dolor, hay que amar esa herida. Vamos dándole una figura a la carta con un dibujo, con un sol. Recuerden cómo pintábamos nosotros cuando éramos niños, cuando hacíamos una casita, cuando dibujábamos una montaña, cuando coloreábamos las nubes, hacíamos muñequitos en pajaritos, que la gallinita. No sé, yo creo que todos hemos hecho carticas y dibujitos así. Y vamos recordando cómo podemos hacer una carta a nuestro niño interior. Y así vamos dándole una figura para ir sanando a ese niño interior que posiblemente ni siquiera sabe que está herido, porque ahí vamos a otro punto. Cuando tú recuerdas, tú te vas dando cuenta de las heridas, pero cuando tú no hablas del tema, tú ni siquiera sabes que hay una herida. Y eso es muy importante. Y a mí me encanta recordar, me encanta saber que hay una historia, pero una historia de tu vida. Porque recuerden que no es la historia de mi pareja, o la historia de mi papá, o la historia de mi mamá, o es que pobrecito mi hermano, no, es tu historia. ¿Cómo fue tu infancia? Es tu historia. ¿Cómo te sentiste tú? Es tu historia. ¿Cómo te estás sintiendo ahora? Es tu historia. Y yo quiero que en el momento que lo quieran compartir, lo hagan con una persona que tal vez te sientas como protegido. Si de pronto quieres hablar con tu mamá o quieres hablar con tu papá o quieres hablar de esa infancia con una persona que realmente tu abuelito, tu abuelita, si todavía lo tienen, es muy bonito, porque ellos también, recuerden que ellos también tienen sus propias historias. Y si hay una herida con tu papá, hay una herida con tu mamá, hay una herida con tus abuelos, con tus hermanos, que es el núcleo más cercano a nosotros, debemos de hablarlo. Debemos de reconocer que hay una herida y hablarlo. Vea, yo he escuchado historias que uno dice, wow, o sea, que recuerdan que a los 10 años, que el hermano que le hizo caer, que le quitó algo, que cosas así. Y yo digo, eso es una herida. Y lo recuerdan con dolor. ¿Por qué? Porque le quitó, no sé, el libro, o porque lo empujó, o porque no lo llevó a comer helado. Eso es una herida, pero nosotros no sabemos que es una herida. Entonces, por eso es tan importante la enseñanza de qué es una herida y cómo nosotros podemos alimentar esa herida. Y aquí el niño interior de verdad que va a buscar esa sanación, va a buscar esa perfección, va a buscar ser visto, ser reconocido. Y recuerden de que ese reconocimiento eres tú de adulto. Ese reconocimiento, esa perfección, eres tú de adulto. Eres ahora como tú te estás viendo. Y solamente tú sabes cómo te estás viendo, cómo me veo yo, cómo me analizo yo. Yo no puedo venir a juzgar a alguien de su comportamiento sin saber qué está viviendo esa persona. Yo no puedo buscar corregir a alguien simplemente porque estoy viendo que se está portando mal, porque está haciendo algo malo, si sencillamente yo no lo estoy haciendo. Cada persona lleva su propia transformación. Todos los días las personas elegimos cambiar. Todos los días tenemos que elegir cambiar, pero yo sé que todos no lo hacemos.
Entonces es muy importante saber de que de alguna manera siempre ese niño interior va a estar presente y va a estar presente con todo lo que buscamos todos los días, todos los días. Y ahí es donde empieza la transformación. Y ahí es donde empieza lo que es la coherencia de tener la facilidad de poder decir, ok, me equivoqué en esto, vamos a hacer esto, porque mi niño interior viene con muchas cosas, pero yo ya soy adulto y ese niño interior tal en el momento no sabía lo que estaba pasando, pero ya voy a hablar del tema, voy a perdonar a mi niño interior y voy a buscar esa transformación. Yo sé que no es fácil, se escucha muy sencillo, yo sé que no es fácil, pero simplemente tener la decisión de hacer esa acción es el paso más importante que el ser humano puede tener. Y yo sé que el día de mañana nos vamos a estar recordando en esos momentos y ya lo vamos a hacer con felicidad, ya lo vamos a hacer con tranquilidad, porque ya hemos sanado, porque cuando no hay dolor en tu corazón, cuando ya no hay una herida, cuando ya eso no te duele, ya tú lo ves diferente. Y es muy bonito vivir la vida aprendiendo todo el tiempo, aprendiendo de esas creencias, porque la verdad que la creencia en la infancia totalmente dirige tu vida, totalmente te define cómo eres. Y yo quiero que estas preguntas que tienen aquí las analicen profundamente ustedes en sus casas, las escriban. Si pueden tener la respuesta, coloquen la respuesta en ese cuaderno porque esa información es de ustedes, esa información es para ti. ¿Y qué aprendiste sobre el amor en tu infancia? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Con quién lo aprendiste? ¿Qué necesitamos escuchar que tal vez no te dijeron? ¿Qué pasó en esa infancia que tal vez tú esperabas? Y son preguntas profundas que tal vez nunca te has hecho. ¿Cómo esa historia influye hoy en tus relaciones y decisiones? Son preguntas que te tienes que hacer. Y aquí es donde empieza el coaching, y yo sé que lo escuchamos ahora mucho, porque el coaching es como la vía para que tú te montes en tu vehículo y empieces a caminar. Pero sin preguntas como estas, tu vida no va a poder avanzar. Y aquí es donde debemos escribir, es en esa carta que vamos a hacer para tu niño interior, la vamos a tener para ti. Pero esas preguntas, las respuestas también deben de ser para ti. Porque ¿qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué aprendiste del amor? ¿Tu mamá te cuidaba, te amaba, tu papá te amaba? ¿Cómo te lo demostraba? ¿Cómo fue esa infancia? Y si quieres, tú lo lees y lo lees en voz alta para que tú mismo te escuches. Porque aquí el coaching siempre nos va a invitar a elegir una nueva interpretación de nuestra historia. Siempre nos va a elegir, nos va a hacer elegir que esa forma de tu ver la vida sea diferente. Es como tú cuentas tu historia. ¿Cómo quieres tú recordar esa historia? ¿Quieres hablar de lo bonito o solamente quedarte en ese pasado maluco, de falta de amor, de falta de comprensión, de, no sé, de tu pareja, de tus hijos, de tu papá, de tu mamá? Porque recuerden que lo que ahora son ustedes hacen parte de lo que vivieron en su infancia. Y eso es demasiado importante siempre recordarlo, porque es muy importante sanar. Y cuando hablamos de sanar o de la sanación, es como escribir, como ustedes ya van a hacer la carta, entonces ahí ustedes se van a dar cuenta de qué heridas tienen. Y aquí es donde ustedes van a reescribir su historia, la historia de ahora, del presente. Y ahí es donde vamos a empezar a transformar lo que fue la tristeza en alegría, lo que fue el rechazo, buscar la solución para que no sintamos ese rechazo. Y de verdad que no siempre puedes cambiar tu infancia, porque realmente cuando lo recordamos, pues intentamos sanar, recordar, ya, vamos sanando. Pero tu infancia ya, tú no puedes volver a tener 5 años, tú no puedes volver a tener 3 años, tú no puedes volver a esa etapa de tu vida. O sea que tú no puedes cambiar tu infancia, pero sí puedes transformar o cambiar el significado de lo que tú das desde tu infancia. Y eso es sanar. Sanar no es olvidar,
Nunca, nunca olviden de dónde vienen, nunca olviden lo que han vivido, nunca olviden en eso que se han formado ustedes. Pero si es mirar con amor lo que antes tal vez dolía, lo que antes para ti era una herida, lo que antes te daba solamente con pensarlo, ya no lo querías ni pensar porque era un dolor. Ahí es donde ustedes tienen que empezar a mirar con amor lo que antes dolía, porque recuerden que tenemos que reconocer, tenemos que aprender de que ese reconocimiento hay que soltarlo, hay que amarlo, hay que ya, te perdono y lo soltamos para que no nos duela más, para que no nos afecte más en nuestras vidas. Y es muy importante tenerlo presente, es muy importante. También vamos a hablar, cuando estamos hablando obviamente de esto, tenemos que tener siempre una frase que tú le quieras regalar a ese niño interior, una frase que tú le puedas decir desde tu yo de ahora, lo que tú quieres que ese niño interior sepa de ti. Y yo ahí les coloco tres, disculpen, que son muy comunes, pero yo quiero que ustedes puedan buscar la de ustedes propia. Porque cuando tú le dices a tu niño interior, tú eres suficiente, ¿cómo crees que ese niño se va a sentir? O tú le puedes decir, tú puedes confiar, ¿cómo creen que ese niño se va a sentir? O tú te mereces el amor. ¿Cómo creen? Si nosotros ahora como adultos lo escuchamos y yo te digo a ti, tú eres suficiente, ¿tú qué puedes sentir? ¿O qué sientes cuando yo te digo esto? ¿Sientes que eres suficiente? ¿Sientes que puedes confiar? ¿Sientes que puedes tener amor? Eso solamente tú lo debes de saber. Pero ¿cómo te sientes cuando tú lo escuchas? Entonces yo quiero que tú busques tus frases y te las digas, se las digas a un niño interior. Recuerden que cuando abrazamos nuestra historia, cuando abrazamos de donde venimos, cuando abrazamos todo lo que hemos caminado para llegar a donde estamos, el alma definitivamente deja de luchar y empieza a florecer, empieza a caminar diferente, empieza a ver lo bonito de lo que tú eres, a ver lo especial que tú eres, a no estar todo el tiempo desde el dolor, desde el dolor, desde el dolor. Y es muy importante vivirlo, es muy importante sentirlo, es muy importante reconocerlo y soltarlo, ya dejarlo atrás. Pero tienen que hablar de él, tienen que poder saber de que aquí en ese momento la decisión de soltar, de amar, de reconocer es tuya. Y aquí es donde yo honro mi historia, aquí es donde yo elijo mi presente, aquí es donde yo digo, ok, ¿qué he vivido yo en estos años de mi vida? ¿O qué quiero que vivan mis hijos? Porque recuerden que todos los cambios que tú hagas desde el momento, desde ahora, lo están viendo tus hijos, lo está viendo tu entorno, lo están viendo las personas tú amas y que te aman. Y aquí es donde yo quiero que en este momento, si lo puedes hacer, coloca la mano en tu corazón y siente ese corazón palpitar, porque estás vivo. Todos los días tenemos que elegir ser diferentes porque estamos vivos. Tenemos la bendición de estar vivos. Y ahí es donde yo quiero decirle a ese corazón, a ese niño interior, a ese yo de ahora, yo honro mi niño que fui, yo honro esa infancia que tuve, yo honro ese niño interior que yo tuve. Y le doy permiso para que ese niño juegue, para que ese niño se ría, para que ese niño ame. Yo quiero que ese niño interior sepa que tiene el permiso total de ser feliz. Entonces repitan, yo honro al niño que fui, a la niña que fui. Le doy permiso para que juegue, para que se ría, para que se sienta amado, para que sepa que lo aman. Y desde hoy camino en paz. Desde hoy quiero que ese niño sea feliz para yo estar en paz. Y háganlo las veces que ustedes lo necesiten. Hablen con ese niño interior. Su historia vale demasiado, su historia vale mucho. Y cuando reconocemos esa historia, reconocemos ese amor, les aseguro que todo cambia. Y pueden hacerlo más de seguido, todo el tiempo, cuando lo sientan necesario, cuando ustedes sientan de que lo necesitan, porque a veces todos los días no estamos tan bien y a veces necesitamos que alguien nos hable y estamos solos. Entonces yo tengo que hablarme y hablarle a esa historia que me ha hecho la persona que soy ahora. Y aquí quiero dejarles la tarea de la semana, porque esta tarea quiero que la hagan con tiempo.
que como que la vivan, digámoslo así. Y es escribir una carta de agradecimiento. Agradecimiento a tus padres, agradecimiento a esas personas que te cuidaron, a tus abuelitos, a tus tíos, la persona que te haya cuidado. Y no necesitas enviarla, no necesitas pasársela a la persona, es simplemente escríbela. Y cuando tú lo hagas, hazlo desde el corazón. Si tienes que soltar algo, escríbalo ahí. Si tienes que vivir algo que pasó, yo sé que puede ser doloroso en muchas ocasiones, pero permítete a ti a vivirlo y suéltalo ahí, suéltalo, porque es importante. Y aquí es donde agradecemos. Recuerden que hay que agradecer nuestro pasado, sea bueno, sea malo, hay que agradecerlo. Entonces en esa carta vas a soltar. Recuerden, no tienen que enviarla, no necesariamente, es para ustedes. Y recuerden que aquí bueno, le llaman el mantra, pero aquí las palabras de poder siempre tienen que ser que mi pasado no me limita y me enseña. Mi pasado es el que me enseña y es el que me hace más fuerte, es el que me hace más persona, más mujer, más hombre. Ahí es donde ustedes tienen que definirlo y saber de que es ese pasado el que ha hecho que sean las personas que son ahora, pero no define lo que es el presente y no define lo que va a ser el futuro. Eso lo defines tú con tus decisiones. Yo creo que hemos llegado al final y, y yo sé que este tema, aunque intenté hacerlo muy profundo y hacerlo también muy rápido por el tiempo, hay mucho que hablar de él. Pero recuerden que esta es la primera etapa y que vamos a hablar de las 4 etapas. Cada semana vamos a hablar de una hasta que completemos las 4 con profundidad. Y la clase anterior, que fue que se hablaron de las 4, así como de enseñanza, la voy a colocar porque ya la recuperé, no lo había hecho porque no había podido recuperar la grabación, pero ya la recuperé y quiero que ustedes la escuchen. Entonces es muy importante que ustedes hagan la tarea, hagan el paso a paso de todo lo que vivimos. Esta grabación también la voy a colocar para que la vuelvan a vivir. Si la necesitan volver a escuchar, háganlo con todo el corazón. Ustedes se merecen muchísimo más de lo que están viviendo ahora y todos los días, recuerden, estamos en un cambio y no somos perfectos. Todos los días tenemos que elegir ser mejor, una mejor versión y ser mejor, una mejor persona, ser mejores que la persona que yo dije ayer. Y esa decisión la tienes que tomar en el momento que te levantas, porque ahí es donde tú tienes que vivir esa nueva bendición. El solo hecho de levantarnos todos los días ya es una bendición. Y hay que agradecer de esa bendición, que estamos respirando, que estamos aliviados, que si estamos enfermos, estamos tratando de mejorarnos, estamos luchando para poder estar bien. Entonces, cada persona tiene que agradecer algo diferente. Muchísimas gracias de verdad por estar acá, por escuchar un tema tan importante como es la primera etapa. Si alguien quiere hablar o quiere decir algo, aquí estoy antes de que colguemos. Bueno, yo, hola, Hola, Pamela, ¿cómo estás? sí, oye, gracias, gracias por esos milagros tan maravillosos que creas en todas las personas y sobre todo gracias a ti, a tu corazón, a tu tenacidad de tener el valor de cambiar el mundo a través de tu mensaje. Gracias a los padres, que sin ellos no estuvieras aquí, eres un regalo maravilloso para todos nosotros. Gracias a tus abuelitos por parte de padre y madre, que sin ellos tampoco estuvieras aquí, así que ellos nos han brindado un regalo muy hermoso, tú, y darle las gracias enormes a ellos que aunque no los conocemos, al mismo tiempo los conocemos a través de ti, porque el mensaje que ellos han venido a través de este mundo lo estás trayendo tú. Así que muchas gracias por sanar, por limpiar en este peregrinaje llamado vida. Estás ahí con tu escobita, limpiando, sanando, organizando, ayudando a tantas personas de alguna forma para hacer este mundo mejor, esta sociedad mejor, para ser en un futuro nosotros abuelos, mejores abuelos que nuestros abuelos o mejores padres que nuestros padres y mucha gloria para tus caminos y que siempre sigas, estés siempre bendecida. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Amén. Pues, ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, también quiero aprovechar para invitarlos este 25 de octubre. Este tema que estamos dando en este momento lo vamos a hacer, lo vamos a colocar en un evento
que es muy importante porque ya es algo vivencial y los que conocen de mis procesos y de los talleres que yo hago vivenciales saben que aquí se aprende mucho, se vive, se siente y la idea siempre es sanar, siempre es reconocer la soledad, siempre es reconocer la herida, siempre es reconocer lo que nos está determinando como seres humanos. Yo voy a colocar aquí antes de colgar para que ustedes lo tengan. Denme un segundito. La invitación, los que no la tienen, es completamente gratis. Va a ser en Hialeah. Aquí lo voy a colocar como mensajito para que les quede a ustedes. 25 de octubre es viernes. Es sábado, ¿Y a qué hora es? a las 10 de la mañana. 10 a.m. ¿Y tenemos que Aquí. mandar un email para escribirnos? Sí, ahí ya en un mensaje se colocó el enlace, la información del encuentro y es muy importante que se inscriban porque como el lugar nos lo prestan, el cupo pues es muy limitado. ¿Listo? Entonces apenas se iniciaron las inscripciones, Pero, la intención es que los que están cerca de Hialeah, Miami, que estamos aquí en la Florida, puedan escribirse y puedan también invitar, si pueden, a personas que crean que pueden estar en el evento. ¿dónde Es, podemos mirar? Porque yo no entiendo mucho aquí. ¿Cómo miro dónde está el haz de mensaje? cuenta que vas a escribir un mensaje por aquí. Aparece abajo, aparece una nubecita. Una nube. Yo no miro una nube. Solo hay como video, después como micrófono, después una cámara. Hay tres punticos, Ah, sí, Pamela. sí, 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 Un de los tres punticos y sí. dice mensaje en llamada, creo que dice así. Sí, 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 en calmes. Ajá. Exacto. Ah, ya, ya, ahora sí, gracias, Entonces gracias. ahí está el enlace para que se inscriban. También está mi número telefónico si tienen alguna inquietud. Y pues aparece obviamente la hora, el día de lo que es el encuentro. ¿Sí? Ya puedo entrar, ya lo miro. Sí, ahora sí, muchas gracias. Ok, no hay problema. Entonces, muchísimas gracias a todos. El próximo jueves recuerden que vamos por la segunda etapa. Es muy importante que pues los que están hoy acá podamos seguir viviendo lo que son las etapas y si tienen alguna sugerencia, algún tema que podamos seguir tocando, recuerden que me pueden escribir a mí y podemos hacer parte de lo que sean temas que ustedes quieran también tratar. Este espacio es de ustedes, es un espacio seguro, es un espacio de alimentación y yo le llamo una alimentación porque todos los días nosotros nos tenemos que alimentar con nuestra comida, con nuestro ejercicio, cómo estamos viviendo nuestra vida y pues también un poquito de amor dentro de la psicología para poder transformar nuestras vidas. ¿Tienen alguna pregunta? Ya me escribí, yeah. Felicitaciones. Estoy inscrita, gracias. No, con mucho gusto y nos vemos la próxima semana. Bendición, que les vaya muy bien a todos. Felicidades. Gracias, gracias a todos, a Pamela, a Candy, a Elizabeth, Gloria, Robinson. Ay, se me fueron. Marcela. Bueno, a todos, a todos. Que estén muy bien. Feliz noche y bendecida semana. Bye.